Bueno, estamos llegando al final de este reportaje. Cada uno habéis estado en una ubicación distinta, siempre en este edificio donde cayó el coche donde iba Carrero Blanco. A través de esta ventana, a través de esta pared, subió el coche. Es decir, el coche pasó justo por donde estamos nosotros aquí, a través de la ventana, y subió a la azotea donde hemos estado antes. Es el momento ahora de abrir el debate, porque muchísimos años después, lo hemos ido comentando, cada español prácticamente tiene una teoría sobre, oye, ¿qué pasó con el asesinato de Carrero? ¿Qué pasó con el 23F? Son los dos acontecimientos que yo creo que han dado más alas a teorías alternativas, y la idea es que ahora lo comentéis entre vosotros. Yo creo que del 23F hay muchas cosas que no sabemos y habrá que clasificar papeles y ver lo que hay. Pero del asesinato de Carrero sí sabemos, y no ha hecho falta esperar 50 años, aunque bienvenidos sean todos los libros. Al año ya sabíamos exactamente, o creíamos tener una certeza de lo que había pasado. Es verdad que hubo mucha resistencia a creer que ETA solo había podido hacer por su cuenta y riesgo ese atentado, pero bueno, es verdad, no se lo creía ni el presidente del gobierno vasco en el exilio, Leizaola, no se lo creía Santiago Carrillo, que obviamente se desmarcó de esto para que no le atacaran al Partido Comunista, etc. Pero yo creo que tenemos muy claro que hay demasiada teoría de la conspiración. ETA, que solamente tenía 6 asesinatos en aquel momento, 6, luego llegó a 800, parecía que no podía haber hecho esto, pero lo hicieron. ETA desde el principio pone su marca. En las fotos del sumario aparece ETA en la pared del sótano. Luego todo el mundo sabemos que ETA y los propios terroristas, cuando son detenidos en la Operación Lobo, reconocen que han estado en Madrid y cómo han dado paso a paso el atentado. Lo que sí provoca suspicacias y todo tipo de preguntas no es ya una teoría conspirativa. La teoría conspirativa es cuando alguien se inventa algo de manera, pues no sé, ¿cómo te diría yo?, fácil, pero cuando uno lee el sumario, cuando uno sigue los pasos de los etarras en Madrid durante un año y encuentra una serie de interrogantes y de incógnitas de cómo 2 chavales, que son los que empiezan el operativo, que eran Argala y Wilson, que son los primeros que llegan a Madrid desconociendo cómo era Madrid, y después llegan a Madrid otros 30, crean el Comité Ejecutivo de ETA en Madrid. Ellos continuamente tenían un miedo atroz a lo que era la policía política y social. Están un año en Madrid, con una cantidad de impunidad bestial, se mueven por Madrid, salen de copas, se reúnen en Madrid con la gente que le da cobertura, que la mayoría estaban fichados por la policía. Y después ellos que vienen a Madrid están todos fichados también por la policía. Asaltan una comisaría, asaltan una armería, le roban un CEDME a un centinela de unas instalaciones militares, hacen prácticas de tiros. En el propio barrio le llamaban los etarras, compran locales, alquilan pisos, roban coches, compran coches. Están aquí moviéndose con una impunidad absoluta. Luego eso te da motivo para que yo en mi libro pues lo cuestione todo. Si ETA, en lugar de matar a Carrero, hubiera matado a Herrero Tejedor, porque lo hubieran tenido más a tiro, porque lo que ellos pretendían, a mi juicio, y bueno, y algún testimonio puedo dar, era provocar una enorme represión sobre la oposición para que los grupos armados que ETA quería formar, pues fueran los que lideraran después a la izquierda, en definitiva, de la lucha antifranquista. Quería provocar una enorme represión. Ese era el objetivo de la acción-represión. Hasta el punto, yo quiero relacionar, es necesario que relacionemos los 2 atentados de aquella época, Carrero y Calle del Correo. Cuando muere Carrero, y aquello parece un éxito de ETA, ¿verdad?, después empiezan a suceder cosas. Revolución de los claveles, caen los coroneles griegos, somos la última dictadura de Europa, se funda la UMD, se funda la Junta Democrática, Franco enferma y hay prisa por conseguir esa reacción represiva que no había sucedido con Carrero, hay prisa. Y entonces Eva Forest, lo garantizo, eso sí, porque soy testigo de eso, organiza, dirige y crea la infraestructura para volar una cafetería en el centro de Madrid, con 13 muertos. Tú sabes que un mes antes del atentado dan unas palizas
obtienen la declaración en el País Vasco de uno de ellos que había estado en Madrid. Eso no me lo pueden negar porque está en el sumario y está investigado y el propio Wilson lo declara. Si en este caso lo importante es que yo me he leído el sumario, los 3000 y pico folios, me he entrevistado con personajes que han participado en este operativo, como es el propio Wilson. Entonces, el propio Wilson le cuestiona a Argala que algo mal estaba sucediendo, y me lo cuenta a mí en Vitoria. O sea, algo raro, esto es muy fácil, está saliendo todo muy fácil, dice él. No, yo estuve 9 meses encerrada entre las 4 paredes de la prisión con Eva Forest. Bueno, las otras 4 que estaban con ella pues eran simplemente sus admiradoras primero, hasta que se enteraron del personaje, ¿no? Y a mí lo que me contó, porque yo no he visto el sumario, una de las cosas que deberíamos repetir es que no se celebró nunca juicio. Porque hubo una amnistía, también hay que decirlo. Es decir, cada una se fue con la mancha o con el prestigio de estar implicado en el atentado de la calle del Correo cuando la mayoría no teníamos ni idea, ¿no? Y a mí Eva me contó todo, y lo contó, no a mí, no era ningún secreto. Lo que ella quería precisamente era publicidad. Lo primero que dijo cuando salió de incomunicación, estuvo como 40 días o 30 días incomunicada y llegó al comedor de la cárcel donde estábamos nosotras, entra con una mirada iluminada, ¿no? Era Juana de Arco. Este es el acto revolucionario más importante después de la guerra civil. Y cuando me volví, las otras babeando porque la querían y la admiraban de aquella manera, y me volví y le dije, yo no estoy de acuerdo con el atentado. Eso es una masacre. Mire, pero ahí estamos hablando del Correo. Y a Eva, me decías antes que también le escuchaste hablar a Eva de Carrero, del atentado de Carrero. No, ella no le Sí, no, ella hablando de qué dijo. Ella lo cuenta todo, se lo cuenta al teniente, se lo cuenta a la policía, porque entre las que estuvimos detenidas y los que estuviéramos detenidos hay unas diferencias notables en el trato que nos da la policía. Yo fui, creo, la más maltratada de todas. Ustedes magnifican la labor de la policía y de los servicios secretos. Y en España son desastrosos. Y no solamente lo digo por este caso, por el anterior en el que estuve también en prisión, sino porque he sido 55 años abogada, y además abogada de oficio. La policía ni investiga, ni trabaja, ni le importa un comino lo que pase. Después se atribuirá el éxito que quieras. Y cuando se miran los sumarios, la mayoría del sumario es un montaje, porque tampoco le importa al oficial del juzgado, porque no le importa al fiscal y porque no le importa a los jueces. José Antonio, hay un debate muy interesante muchas veces entre la figura del periodista y la figura del historiador. Hay un artículo muy interesante, por ejemplo, de Gaisca Fernández, creo que era, en el que se habla de las obras periodísticas y las obras desde lo que podemos llamar la academia. Vuestros libros, por ejemplo, han salido prácticamente a la vez. Tú has escuchado ahora a Manuel Cerdán. Tú, después de hacer este libro, ¿qué sensación tienes para cerrar este primer turno de intervenciones sobre lo que pasó, si hay cabos sueltos y que ETA fue amparada por otras instituciones, si no? Bien, tú lo comentabas con acierto. Es verdad que en la narrativa que existe sobre el caso, bueno, pues los periodistas suelen decantarse por darle más pábulo a lo que podíamos considerar las teorías de la conspiración. La inmensa totalidad, por no decir la unanimidad de los historiadores, no estamos por esa teoría. Yo entiendo la potencia narrativa de las teorías de la conspiración, ¿no? Prácticamente, o muchas de las bandas terroristas que nos podrían venir a la cabeza han dado pie a teorías de la conspiración, pero no solo en España. El Grapo, los FRAP o atentados terroristas en España como el del 11M, os ha mencionado el de las Ramblas de agosto del 2017. También a nivel internacional, las Brigadas Rojas, Baader-Meinhof, siempre se ha especulado sobre quién estaba verdaderamente detrás. En ese sentido, las teorías de la especulación, me vais a perdonar el símil, son como un sendero, un supuesto, algún autor usa este concepto, un sendero de migas de pan, que está claro supuestamente dónde deben llegar, o a la CIA, o a la masonería, o al KGB,
o a los propios franquistas que podían tener algún tipo de disenso con Carrero Blanco. Pero eso se contrapone enormemente con la verdad histórica, que ya la tenemos conformada. La verdad histórica es esa hogaza de pan en la que podemos ver el origen de los ingredientes, quién la cocinó, quién la amasó y cuál fue el resultado. Por mucho que pueda haber algún detalle que se nos escape. Las teorías de la conspiración son un sendero de migas de pan que cuando bajas la lupa lo que ves es que no todas son migas de pan, sino que hay medias verdades, sospechas, falsedades, que se pueden comprender por la potencia narrativa. Pero antes yo aludía a una de las principales teorías conspirativas, la CIA, ¿no? Y si hablamos de los magnicidios, yo en mi libro lo comento. Es muy curioso comentar o ver cuáles son algunos de los posibles sospechosos de la muerte de Carrero si los comparamos con la muerte de Kennedy, que por cierto tuvo lugar 10 años antes. Y veremos a la masonería, al KGB, a la CIA y a los supuestos opositores internos. Incluso se llega a implicar a Lyndon Johnson como uno de los culpables de la muerte de Kennedy. En lugar de Lyndon Johnson, en España tenemos a Carlos Arias, ¿no? ¿Cómo estaba España en aquel momento desde el punto de vista de la seguridad? Te lo explica muy bien Carnicero, que es un policía que yo me entrevisté y acabé haciendo amistad, que iba en la escolta de Carrero. Dice, cuando entramos en la iglesia, en esta casa, íbamos muertos de miedo. Uno se miraba los confesionarios, otro se subía arriba porque tenía miedo, un tal Galeana, según citó, que con una metralleta, lo decían allí, y tenían unas pistolas peores que las de ETA. Y el presidente del gobierno se tomaba 2 cafés al día que le suministraban, sé que cuesta creer lo que voy a decir, le suministraban desde el barecito de enfrente y cruzaba la calle un camarero, el lateral, para subirle el café al presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco. Esa España absurda donde había 11 servicios de documentación, 11 servicios, porque había el de la Marina, el del Aire, el del Ejército, el del Interior, el de la Guardia Civil, el de la Policía Nacional y el de la Presidencia del Gobierno, entre otros, y el del Movimiento. Ese desastre explica que ellos se pasearan por aquí a lo que fuera y no se enteraban en nada. ¿Ahí queréis ver una conspiración? No, seguro que es que les dejaron hacer. No, eran así de torpes. Es que la teoría de la conspiración es estudiar, analizar un sumario que los historiadores no tuvieron acceso a él. La teoría de la conspiración es entrevistar a personajes vivos que han vivido personalmente el atentado de Carrero, incluso desde la óptica de ETA, cuando los historiadores jamás se entrevistan y hacen trabajo de campo en la calle, sino que utilizan papeles. Ahí tienes uno sí, que lo vivió. Sí, bueno, ya, pero también es, pregúntale otros. que está vivo. Yo no conozco a ningún historiador que haya tenido 2 días. Ahí hay otra, pregúntale, claro, pregúntale a estos dos. Pero es que vamos a ver una cosa, Manuel. Se utiliza la palabra conspiración para desacreditar o descalificar el trabajo de otros cuando uno no está de acuerdo con las investigaciones. Yo he publicado un montón de investigaciones. Algunos periodistas decían que las escuchas del CSID eran una conspiración, y mira tú cómo ha acabado aquello. Cuando yo saqué los Rodríguez Galindo en el 86, decían, es un ataque a la Guardia Civil de Inchaurrondo. 15 años después los condenaron a decenas de años. O sea, vamos a ser un poco serios con la palabra conspiración. En este caso hay muchas dudas por resolver. Yo no digo, por ejemplo, yo en mi libro totalmente estoy en contra de lo que publican otros periodistas, que fue una mina traída de Torrejón que se colocó debajo de la calle Claudio Covello. Ahí no hay ni minas. Eso es explosivos que trae la propia ETA de robar en un polvorín en el País Vasco. O sea, sí, de acuerdo, pero lo que no podemos es intentar generalizar y decir lo que este publica, como a mí no acuerda con lo que yo digo, es conspiración. Hay que ser crítico. Yo en el libro no soy corporativista. Mira, ha habido tres líneas que justifican la conspiración, ¿no?, de la que habla Campo Vidal, que justifican la teoría de la conspiración. Una, los explosivos, que ha quedado absolutamente desacreditada, y así empiezas tú tu libro, desacreditando, que si era una mina de Carro, que si eran explosivos del ejército norteamericano, que si eran del ejército español, que si entraron por la noche y los cambiaron, que si añadieron una sustancia a los explosivos para que fueran más fuertes. Nada, es una mentira absoluta.
Un personaje, la sombra, el hombre del Mindanao, tal, absolutamente innecesario. Pero lo cuenta Wilson en el sumario. Sí, pues, si no, yo Porque no estoy acusando a inventan, nadie, ¿eh? Porque inventan. Entonces ya no es conspiración, absolutamente. es un documento oficial judicial. Sí, pero déjame que lo pero diga. no por eso es un verdad. personaje Bueno, innecesario. hombre, Innecesario. Era fácil saber a qué hora comulgaba Carrero. Lo que ocurre es que ese personaje hace falta para andamiar una teoría de la conspiración. Y el tema de la policía, que ya lo hemos comentado ya todos aquí, porque la policía aquello no sabían lo que pasaba en Madrid. Lidia, Eduardo ha puesto sobre la mesa un tema que creo que es muy interesante porque en muchas de las cosas estáis de acuerdo, Manuel Cerdán, Campovida, Eduardo, todos estáis de acuerdo. Se ha desacreditado el asunto de que fueron explosivos C4 del ejército norteamericano, se ha desacreditado que ese explosivo viniera de otro lugar que no fuera el Robodetas, es decir, hay algunas cosas en las que estáis de acuerdo. En lo que no estáis de acuerdo, creo, y ha salido ahora en la intervención de Eduardo y te quiero preguntar por eso, Lidia, es en lo que se ha llamado popularmente, y tú lo dices en el libro, la sombra, es decir, ese personaje que se reúne con Argala, quien activa los explosivos, en el Hotel Mindanao de Madrid y le pasa una información al comando Chiquía acerca de las costumbres de Carrero, etc. Esta información, la primera vez que se conoce es a través del libro que firma con seudónimo Eva Forest. No, pero no dicen que nosotros tenemos informantes en Madrid, Sí. no necesitamos, cuenta eso. Sí. En Operación Ogro dicen, Sí. esa es la versión. Esa es de Eva. aparece por No, primera no, vez no. la figura Sí. del informante. Entonces, antes de preguntar a ti, Manuel, te quiero preguntar, Lidia, ¿tú crees que eso es un invento de Eva Forest? Es decir, ¿tú crees que el personaje de la sombra existió o es un invento? No, es ella. Sí, Ella es el informante. De sombra no tiene nada. Ella se paseaba por Madrid con un pañuelico, esto me lo contaban, no solo ella, sino las amigas, que al principio eran muy amigas, y luego los propios etarras que la trataban la llamaban la loca. Pero Eva era una psicópata que estaba todo el día pensando en la revolución y pensando en cómo tal. Y para eso utilizaba su tiempo, porque no hacía otra cosa. José Antonio, para ti la sombra, ¿quién es? Porque No hay esta es la sombra. discrepancia. No, quiero decir, lo que se ha popularmente conocido como la sombra, para ti es Eva quien pasa la información. Quiero preguntarle a José Antonio. No, digo para ti porque, por ejemplo, Manuel no estoy de lo acuerdo, concibe así, no está de acuerdo, por eso quiero ponerlo en el debate. Pero ahora llego. José Antonio, perdona, sí. Yo concibo el tema de la sombra, ¿no?, desde una doble perspectiva. Primero, es una información, es una vertiente del atentado a la que se le ha dado una demasiada importancia, es decir, porque necesariamente tenía que ser Vox Populi que el entonces aún vicepresidente del gobierno iba a misa al mismo templo todos los días a las 9 de la mañana. Es decir, no era un dato ultra secreto, no era un dato ultra secreto. Y en segundo lugar, claro, la sombra lo que ha propiciado es que las que estamos denominando como teorías de la conspiración se hayan difuminado por todas partes. Sirven como el tema de la sombra es una especie de bomba de racimo para las teorías de la conspiración, porque sirve para apuntar en todas las direcciones. En función de quién fuera ese personaje, pues los motivos hubieran sido muy distintos. Eva, que es la redactora del libro Operación Ogro, a partir de unas grabaciones, cuando le preguntan, ella le pregunta a uno de los etarras que utilizan seudónimos de cómo se enteran en Madrid, él contesta en ese libro, bueno, nosotros tenemos muchas fuentes en Madrid de diferentes medios y tal. No habla de la sombra ni todo esto, ¿no? Pero Wilson, cuando es detenido, y hay una cosa que los servicios secretos, y en aquel caso, el servicio que había creado Carrero, que era el SECET, no era un gran servicio secreto, pero se dedicaba para las acciones puntuales del presidente. Después, lo que yo critico no es que los servicios secretos fueran en España una gran institución, pero a posteriori, lo que a mí me sorprende y denuncio en el libro, es que a nadie le interesa descubrir qué había ocurrido, ni los propios servicios secretos de Carrero investigan. O sea que es un atentado, Manuel, que pero queda maldito. para terminar tu intervención... La sombra. La sombra, sí. Brevemente, Mira, ¿hay pruebas para afirmar la existencia de la sombra? Mira, a tu juicio, y vamos ahora a les ver. doy la palabra a ellos. Un personaje clave que está aquí en Madrid, con el que yo me entrevisté en Vitoria, estuve con él 2 días, en las declaraciones sumariales, y si los historiadores parten de documentos históricos y oficiales, legajos, incunables,
también estamos en el derecho de utilizar la información que aparece en un documento oficial como es el sumario, un sumario que no es concluyente porque no se investiga, y entonces si la declaración de Wilson da las características de este personaje, incluso físicamente, como es, y él cuenta que él está allí en la puerta, en la calle, en la puerta del Hotel Mindanao, pues oye, habrá que tener en cuenta también la declaración de Letarra. ¿Ha mentido él? ¿Y por qué no ha mentido Eva Forel cuando a vosotros os ha dicho que ha hecho tal y cual cosa? Es que estamos... Pero esto que yo publico aquí es un documento judicial. Aquel día murió Carrero en este mismo edificio, un conductor y un policía, pero todo estaba preparado para que murieran centenares de personas. Por la elección del 20 de diciembre, que era el día que comenzaba el juicio contra comisiones obreras, y había manifestaciones en toda España preparadas para la cuestión. Y sobre todo porque alguien, todos pensamos en una señora, pero en fin, quien sea, dejó un tubo de cafiaspirina ahí abajo, en el túnel, y lo encontró la policía, con el número de teléfono que correspondía a una casa. Entonces, la policía sí supo encontrar, que menos, dónde era la casa, y cuando entró a las 3 de la mañana, se encontró allí con Simón Sánchez Montero, que era el máximo dirigente del Partido Comunista de España, dentro, en el interior, porque el máximo dirigente era Santiago Carrillo. Eso estaba absolutamente preparado para desviar la represión hacia el Partido Comunista. Y aquella noche y las siguientes hubiera podido ser una noche de los cuchillos largos, y hubieran podido morir decenas, si no centenares, de personas en España. Hay razones que alimentan las teorías de la conspiración. Puede haber algún cabo suelto, pero lo fundamental de la verdad histórica la conocemos. Sabemos quiénes fueron los responsables, cómo lo hicieron, y aunque cueste y sea un poco más debatible, los porqués también. Que cuando no se está de acuerdo, y ocurre también en las exclusivas periodísticas, cuando no se está de acuerdo con el fondo de la investigación de alguien, se acude de manera frívola a la teoría de la conspiración para la descalificación. Hay que entrar en profundidad. Por ejemplo, que ETA organice en Madrid, me imagino que jamás en Jerusalén no ha organizado un comité ejecutivo para preparar el atentado. Ahora, que ETA en Madrid traslade en Talgo, en coches robados a Madrid, a 20 y tantas personas para organizar aquí el comité ejecutivo, que se hizo en la calle Hogar, ¿no? Entonces, es que eso, es que a cualquier mente, conspirativa o no conspirativa, es que no cuadra. Tiene sus explicaciones. ETA no era una preocupación para las fuerzas y los servicios de Ya inteligencia estaba empezando ya. a la altura de 1973. Perdón, eso me dijo Gutiérrez Mellado, me dijo, Franco y Carrero murieron pensando que lo de ETA lo arreglaba una pareja de la Guardia Civil. Bueno, Carlos Iniesta Cano, el director general de la Guardia Civil, dijo en 1972 que ETA era una gripe y que se curaba con unas aspirinas. Y te digo más. No hablemos de conspiración, pero hay muchas lagunas antes y después. Tú has hablado del sustituto de Carrero Blanco, que es el presidente Arias Navarro. Unos meses antes muere un policía en Madrid y Garicano Goñi, que era el ministro de la Gobernación, tiene que dimitir. Y hay unas declaraciones públicas de él que dicen: a mí me matan a un policía en Madrid y me echan. A Arias Navarro le matan al presidente y lo nombran. Lo ascienden. Y lo ascienden. Yo he asistido a más de 10 o 12 o 15 encuentros, Eva, Argala y en ocasiones Alfonso. Y ahí se establecía el objetivo, abstracto, de las acciones, no de Carrero, de las acciones. Se trataba de provocar una acción-reacción, es decir, la noche de los cuchillos largos, de las que hablaba ahora mismo Manuel Campo. Eso es lo que se buscaba, exactamente con la finalidad de que el régimen, tras una reacción brutal de represión, desmantelara fundamentalmente al enemigo principal de Eva y Alfonso, que era el Partido Comunista de España y en particular Santiago Carrillo. Eran sus enemigos. La teoría era acción-represión y lograr una enorme reacción brutal del régimen que hiciera que solo un grupo armado pudiera continuar siendo... Y ellos, Eva Forel y Alfonso Sastre, que eran dos iluminados y que realmente pensaban que ellos eran las cabezas de la revolución en España. Que ellos eran... Alfonso Sastre le dice a un compañero de sumario en la cárcel: ¿has visto nuestro Moncada?
haciendo referencia al asalto al cuartel de Moncada de Fidel Castro. Nuestro Moncada. Estaban convencidos de que iban a salir de la cárcel a la presidencia. Tenemos que terminar, pues si no, sobre todo vosotros, quiero daros las gracias, la generosidad por vuestro tiempo, Pues ya un placer y que nos veamos por el 60 aniversario. Bueno, a lo mejor nos Eso está muy bien. O antes, no, sí, digo por este motivo. Mañana mismo nos vemos por cualquier otro motivo. No, el año que viene tenemos El año que viene tenemos 50 además, por años tu de libro, la calle del Correo. 50 años de la calle del Correo. Sigue con eso. O sea que seguiremos en eso. Gracias a todos, ¿eh? Gracias a vosotros. Hasta pronto. A ver.